capítulo 6 y el versículo, hemos dicho, del 17 al 29. Y sí, tenía un anuncio, y es que tenemos un hermano, ya se dijo aquí el viernes, pero por si hay gente nueva, sobre todo aquellos que tengan hijos en edad escolar. Es un creyente, hermano, un policía, pues que va dando charlas por los colegios sobre para cómo proteger a los menores de ciertas enseñanzas o asechanzas o de otros menores. Y luego pues tendría charla también con los padres y hay también preguntas para saber de qué va todo esto. Y creo que sería interesante. Lo digo porque nosotros en la iglesia archena de momento muchos críos en edad escolar no tenemos, por desgracia. Pero todos aquellos hermanos que de las iglesias hermanas de alrededor que tengan niños que se sientan interesados, pues pueden acudir esta tarde a las 7 allí a la capilla de Archena. Bien, dice así el capítulo 6, a partir del versículo 17 hasta el 29, dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bien, pues hasta aquí esta porción de las Escrituras que me toca compartir con ustedes. Parece que este relato es una especie de paréntesis, porque sabemos que el relator no es Marcos. Marcos es el que escribe. Es Pedro quien le va dictando todas sus experiencias. Y claro, al igual que Lucas, es la Virgen María la que le va relatando los hechos, y algún otro, pero mayoritariamente es la Virgen María. Aquí es Pedro. Claro, lo que antecede es la misión de los 12, cuando salen la misión de los 12 discípulos que lo envía fuera, pues claro, no está Pedro. Entonces no sabemos lo que el Señor Jesucristo hizo en ese momento. Pedro, como uno de los 12, marcharon fuera, después vinieron, y parecía oportuno para el escritor Marcos de encajar aquí este relato de la historia, a modo de paréntesis. Sabemos que Jesús comienza justamente cuando parten esta misión y cuando Juan es encarcelado, es cuando él empieza su ministerio. Lo sabemos, si volvemos al capítulo 1:14 de este mismo libro, así lo dice. En Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ya tenía otro que le estaba molestando al rey, porque era el rey y aquí hablaban de reino, que iba a venir un reino y en el cual parece ser que no tenía mucho lugar el actual rey, que se llamaba Herodes. Aquí hay mucha confusión porque hay muchos Herodes. Si alguna vez queréis meteros a ver la estirpe de los Herodes con el nombre de Herodes, se repite mucho ese nombre. Incluso, como ocurre con los César, alguno tendría el nombre de César, pero después quedó como algo de poder.
es que Herodes significa rey y Herodías reina, se casó rey y reina, es una curiosidad. Ella era hija de un rey árabe, a ver si me acuerdo del nombre, pero Aretas, el rey Aretas. Y bueno, una mujer peligrosa, que cuando decía algo era para temerle. Es decir, le había dicho a Juan, cuando te pille, estaba ahí y sí, era hija de reyes y bueno, una trepa, lo que se dice hoy, porque había dejado de los 4 hijos que tuvo Herodes el Grande. Vamos a ver, Herodes el Grande es el que mató a los niños en Belén. Este es el hijo. Este es Herodes Antipas, luego estaba Filipo, luego estaba otro. Y de los 4 hijos habían heredado 3. Uno de ellos no le merecía al padre darle un reino, no sé cómo sería, no lo vería bien y no le dio. Y este, que no le dio reino, era la que estaba casado con esta mujer. Esta fue su primera mujer, la Herodías. Y esta dijo, aquí no hay nada que rascar, no le han dado mucha herencia, buscó las cosas y pues dejó al marido y se fue con este. Es decir, ni siquiera a lo mejor tendría carta de divorcio el marido y se fue. Estaba casada ilegalmente. Sabemos por Eusebio de Cesarea, que era historiador del siglo I, no lo mencionan los evangelios, pero sabemos que dice que estaba en concubinato, aunque aquí dice que tenía por mujer, o estaba o casado, pero bueno, oficialmente, pero este historiador le dice concubinato. También dice que la hija, la que bailó la danza, que se llamaba Salomé, en los relatos nunca se dicen, los evangelistas nunca dicen que es el nombre. Lo sabemos por Eusebio, que menciona el nombre de la bailarina. Pero Juan no solamente le era molesto por anunciar el reino, sino porque le estaba diciendo, como hemos leído, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Vamos a ver, los reyes a veces tenían más de una mujer y medio lo veían bien. Se permitía dar carta de divorcio, es decir, en la Biblia, cuando un matrimonio está roto y no se puede sacar absolutamente nada, el Señor dice, no es así, pero por la dureza de vuestro corazón se admite que tengáis alguna situación de separación y tal. Lo que estaba mal, aparte de eso, era que él le sacaba Levítico 20, versículo 21, donde dentro de todas las leyes que da, dice, si alguno toma a la mujer de su hermano, es cosa aborrecible. Ha descubierto la desnudez de su hermano. Serán sin hijos, le dan esa maldición. Y efectivamente, no tuvieron hijos. Lo que se sabe de esta pareja es que ella trató de hacer algo más, fueron a Roma, algunas intrigas políticas, pero después le despojaron de poder, de reino, terminaron en Lyon, en Francia, parece ser, sin hijos, en fin, ahí se pierde un poco la historia de esta pareja de Herodes y Herodías. Y claro, la historia comienza con este relato, ¿no? Que Juan le recrimina el pecado. Juan, para el pueblo, era profeta. Pero es que además era un profeta que le recordaba mucho a Elías. Recordad que estaba en el desierto como Elías, que comía miel y langosta silvestre como Elías, que vestía con un zurrón y un vestido de piel de camello como Elías. Es que parecía la reencarnación de Elías. Y el rey le respetaba, le temía, pero se lo quitó de en medio porque amenazaba alguna posible rebelión, o en fin, se lo quitó de en medio. Pero dice que le escuchaba con cierto agrado. Hemos leído aquí que de buena gana. Es que claro, este hombre no le daba golpecitos en la espalda como decir, lo hacen muy bien, rey, le decía la verdad en su cara. Y a veces nadie se atrevía a decirle la realidad a estas personas por miedo en su cara y este se lo decía. A lo mejor le escuchaba con ganas de lo que opinaba el pueblo o de otras cosas. La cuestión es que, como su mujer era tan peligrosa, dice que dice, Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Lo puso en una fortaleza que había, que se llamaba Maqueronte, una fortaleza allí, donde su mujer no tenía acceso.
porque diga a la que me vuelva le echa la zarpa y lo mata, como así ocurrió. Buscó, porque la palabra dice acechaba. Ya sabemos lo que es acechar, agazaparse, esconderse, y cuando llega la oportunidad, y llegó la oportunidad, mira por dónde, un cumpleaños. Un cumpleaños, y ahí hizo lo que ella urdió el plan. La historia esta os recuerda a otra parejita, también un rey y una muy mala. ¿Os suena el rey Acaz y Jezabel? Era lo mismo, un hombre muy voluble y una mujer de armas tomar. Él quería comprarle la viña a uno de sus súbditos porque le venía al lado y le dijo, por favor, véndeme la viña. Y dice, así me haga Dios y aún me añada si yo vendiera la heredad y dividiese la heredad de mis padres. Y el rey se marchó triste porque era la ley de entonces. Eh, y la reina le dice, ¿qué te pasa? Pues yo quería comprar. Ahora estoy el rey de Israel, no, déjame a mí. Y va a ella, se lo carga, lo liquida y le da las tierras. Y el otro llega, ay, yo no he hecho nada, que bien, recibo las tierras, como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Yo no quiero saber nada. Y tomó la heredad que no le pertenecía. Aquello fue un pecado. Y también el rey le temía al profeta Elías. Mucho, mucho. Y aquella le iba detrás. Es el caso muy parecido. Venía Elías y se encuentra con el rey y dice, ¿eres tú? Porque había dicho que no llovería en 6 meses y no llovió nada. ¿Eres tú el que va haciendo estas cosas de Israel? Etc. Prenderle. Y hace así, ¡puff! Se le queda la mano así. Y tiene que venir humillándose como diciendo, porfa, pídele a Dios que me quite. Y otra vez le vuelve el brazo a su sitio. Un hombre poderoso. La reina tenía o auspiciaba a 450 profetas de Baal. Aquellos que echaban a los niños al fuego y o sea, cosas aborrecibles por Dios. Y el profeta llega y hace aquello de, pueblo de Israel, de una vez decidiros, si, aquel que haga un sacrificio y que el fuego descienda del cielo, ese será el Dios. Y cogió a los 400 profetas y dice, coger un toro, ponerlo ahí, poner leña y rogar a vuestro Dios que encienda el fuego. Así estuvieron mucho tiempo, se gritaban, se sajaban, así todo. Y a él riéndose, gritaba un poco más fuerte que a lo mejor vuestro Dios está durmiendo, ¿no? Y cuando él le llega, dice, echarle 3 cántaros de agua. Y ahora otra vez. Y ahora otra vez. Y el agua se escurría por toda la ofrenda y hasta por la zanja del altar. Y Dios envió un fuego que dice que consumió las piedras. O sea, fuego, fuego. Y lamió el agua. Y entonces todos adoraron y mataron a los profetas allí. Soy falso, el único Dios verdadero es Jehová. Vale, después de esta victoria, la reina, en vez de echarse o achantarse para atrás, porque todo el pueblo estaba con el profeta, le dice, así me hagan los dioses, ahí no habla de Dios, ella era pagana, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no te he puesto a tu persona como uno de los profetas de eso, muerto. Oye, y le entra el miedo al profeta, y va y se refugia en una cueva y lo que tiene es una depresión. Le dice, el Señor, ¿qué haces aquí? Me he quitado de en medio porque yo nada más deseo la muerte. Entonces cuando el Señor le manda el pan, entonces era una depresión. Tú ves ahí físicamente el hombre, después de todas aquellas emociones tan duras y aquella carga, pues está mal. Pues en esas tenemos, es decir, Herodías tenía mucho poder, pero tenía mucho miedo al profeta porque de haber llegado Juan a convencer al liderazgo del pueblo, a los principales, se hubiera hecho una rebelión muy gorda porque lo que estaba haciendo era una violación flagrante de la ley. Aunque este hombre quería congraciarse con todo y seguramente la fiesta que hizo allí en aquella fortaleza estaba toda la florinata, estaría la cúspide religiosa y política allí para congraciarse con ellos. Pero muchos profetas y muchos verdaderos judíos que amaban la ley estarían diciendo, esto no puede ser, estás incumpliendo la ley en vista de todo. Y si eso hubiera llegado, pues se hubiera roto el matrimonio, hubieran dado lugar a que no tuviera más esa mujer, entonces ella, que era muy amante del poder, pues no quería. Entonces, a la que te pille te mato. Llega lo que hemos leído y se dio la ocasión
Y como hemos leído en la historia, pues aquel cumpleaños se manchó de sangre. Acabó la historia muy mal. Y aquí quisiera hacer una especie de paréntesis. Si queréis preguntaros por qué los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños, aparte de que te dicen que toda la gloria debe ser para Dios y no para la persona, pero bueno, se basa precisamente en este relato y en otro relato muy parecido que ocurre cuando José está en la cárcel y tiene esos sueños y dice que al jefe de los coperos y los panaderos le da la interpretación, pues uno de ellos es restituido y el otro pues es muerto. Entonces dice que era el cumpleaños de Faraón. Entonces las dos veces que aparece la palabra cumpleaños hay como muerte, como diciendo como el Señor odia los cumpleaños porque no son buenos, porque no te tienes que dar gloria a ti mismo sino a Dios. Bueno, está totalmente desvirtuado porque habría muchos más cumpleaños que no se mencionan en la Biblia, pero siempre es un motivo de dar gracias a Dios por los años que has cumplido. En el tiempo que yo estuve utilizando Internet como púlpito también para hablar de estas cosas con aquellos que estaban en los testigos de Jehová, pues me di cuenta de que muchos de los afectados, porque ya cuando salen de ahí y celebraban por primera vez su cumpleaños, a mí me pareció una cosa banal, pero era increíble. Todo el grupo saliendo felicidades, disfruta este día, como si nunca hubieran tenido un cumpleaños. Es que nunca lo tuvieron muchos de ellos. Y entonces era motivo de darle gracias a Dios por los años que te ha dado, tal. Se ve de otra manera, ¿no? Pero quería dejarlo aquí por si alguna vez tenéis esa curiosidad. Otro de los relatos que utilizan es el de Job, porque dice que de los 7 hijos que tenía, cada uno celebraba banquetes con sus hermanos, cada uno en su día. Yo nunca entendí que cada uno en su día fuera su cumpleaños, sino por un orden que ellos tendrían de invitarse los hermanos unos a otros. Sería un poco forzar el texto, pero también, como murieron todos, es decir, cada vez que hay una fiesta de cumpleaños hay algo malo, por lo tanto, no, los cristianos no debemos celebrar cumpleaños. Vale, continúo. La tal llamada Salomé, por lo que dice la historia, pues en su danza, yo le llamo la danza macabra, porque algunos dicen que la muchacha sería muy jovencita, a lo mejor pensamos en una mujer de adulta, 18, 19 años, pero parece ser que era... Bueno, total, que sedujo a los que estaban allí, estaban llenitos de vino, muy contentitos, y el rey en un alarde de poderío, te doy hasta la mitad del reino. Eso me suena un poquito a mí como a las invitaciones que hacemos los murcianos. Hijo, aquí tienes tu casa para cuando tú quieras. Y cuando llegues, que si hubieras venido ayer, hasta ayer, ¿eh? Pues más o menos diría, hasta la mitad de mi reino te doy. Ya sería menos. Pero ella, creo que ya sabían los planes de la mamá, porque ella va a la mamá y le pregunta, dice, la cabeza de Juan, dice, pero ya, no mañana, ya, por si acaso se arrepiente. Ahora está con el vino y está alegre, y además no quieren un rey flojera, porque ya tiene bastantes problemas con el Juan el Bautista y Cristo, que estaba empezando también hablando del reino, como para que delante de todas las autoridades tú muestres que eres pusilánime. Y él se entristeció. Pero a causa de la promesa oída ante todos, inmediatamente vamos, allí mismo estaban todos esperando y como él estaba allí en las prisiones de esa fortaleza, pues tuvo ese triste final Juan el Bautista. Pero Herodes, digamos que fue víctima de su propia persona, de su propio poder o de su propia ambición. No tomó la decisión adecuada. De hecho, yo creo que toda su vida tuvo ese pesar. Tuvo ese pesar porque si leemos más arriba el relato del capítulo dice en el capítulo 14, que ya lo leería Freddy la última vez, 6:14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Es decir, le tenía miedo, aún después de muerto, y creía que había hecho algo muy malo y que Dios le iba a castigar. Era un profeta. No respetó a un profeta de Dios.
y se vio obligado, él no quería, pero estuvo atormentado toda su vida. Y también la palabra de Dios nos enseña que la violencia mortal no por ello tiene poder para apagar las palabras de los profetas de la palabra de Dios. Es decir, como dice Hebreos, que de la sangre de Abel, de los primeros que murieron, dice, y aún muerto, habla por ella. Es decir, de todos los mártires, de todo lo que se ha dicho, se ha mencionado mucho más al mártir que al ejecutor. Y la palabra de Dios ha pasado así. Yo quisiera ver también un puntito aquí. El precursor de Cristo, Juan el Bautista, el que preparaba el camino, murió por defender el valor del matrimonio, por defender la pureza del matrimonio, algo que en estos días hoy está muy en entredicho y bueno, según las estadísticas son la minoría los que se casan y según escucho yo en las aulas, mis alumnos, me preocupa bastante, ¿eh? Ahora ha salido el concepto de amor líquido, que parece ser que una viene, una se va, es decir, 4 años, se ha acabado y como tengo gente esperando, pues siguiente, no hay compromiso y eso trastorna la sociedad entera porque la célula más pequeña de una sociedad, de un país, es la familia. Si la familia no está bien, todo va mal. Y aquellos que quieran destruir un país saben que atacando por ahí se llega. Por eso lo importante que he dicho antes de que nuestros hijos tengan protección respecto a algunas ideas. Estoy alarmado en estos últimos 4 años de niños pequeños que antes venían y me pedían permiso para faltar porque tenían catequesis, porque iban a hacer la primera comunión. Ahora te lo dicen bajito y algunos de ellos dicen, pero es que tú eres de esos y esto es para darle comer a los curas. En fin, se nota mucho. Hermano, se nota mucho. Creo que el pueblo de Dios tenemos que dar la voz clara aún cuando nos corten la cabeza. Porque a Juan el Bautista le cortaron la cabeza por ser consecuente con lo que decía. Y el modo es tratar de acallarlos. Pero acallan uno y la sangre de este proclama más alto todavía las verdades. La ruptura de un matrimonio es una desgracia. Y yo lo veo casi una blasfemia ya contra Dios. No porque vamos a culpar a las personas. El matrimonio se rompe, bueno, por el pecado. De uno y de otro. Pero se rompe. Y es la primera institución que Dios hizo en el Génesis, antes que los símbolos de la Santa Cena. Lo primerito que hizo. Y dijo, hombre y mujer. Y dejará Dios, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán los dos una sola carne. Es decir, lo más amoroso, lo más comprometido, lo que nuestros hijos, yo veneramos todos a nuestros padres, ¿por qué? Lo hemos visto juntos, ¿verdad? Hemos recibido enseñanzas. Y aquellos que han tenido los padres separados, yo los noto. Por 2 razones. Algunos muy apagaditos y otros todo lo contrario. Quieren llamar continuamente la atención. Son un polvorín. Pero es por eso. Entonces, este hombre estaba diciendo, eso no es así. Y hoy nos están diciendo que el matrimonio, pues es un... Primero, han manchado el nombre matrimonio porque ya quieren meter todo en el matrimonio. Una con una, uno con uno, uno con une, 2 o más de uno. Es decir, hay muchas palabras como llamar pareja de hecho, lo que tú quieras, pero matrimonio, resérvalo para lo que es, hombre y mujer, lo que es la ley de Dios. Y esto lo dices y te cortan la cabeza. Y te ponen, no sé, de retrógrado total. Ya sabemos que Pablo dijo, llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y estamos en esos tiempos. Necesitamos cristianos de la talla de Juan el Bautista, que no callen. Porque vemos que tenemos incluso pastores que se divorcian, se casan con otra hermana, a lo mejor también divorciado o no, y a veces en la misma congregación. Y eso no puede ser. Yo no digo que se llegue al lamentable estado de tener que divorciarte. Yo te digo como decía el apóstol Pablo, no habiendo sido yo heraldo para muchos,
ejemplo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Estoy hablando de que un pastor, si se le ha roto su matrimonio y trata de arreglar su vida, que haga lo que quiera, pero no vale para el púlpito. Y algunos dicen, no, yo lo he puesto delante del Señor y he recibido palabra delante del Señor. Mira, no me engañes. La palabra que tú hayas recibido, no sé de quién la has recibido, pero no puede ir en contra de la palabra de Dios. Tenemos gente que en nombre de la palabra de Dios se dedica a otras cosas, destruyendo iglesias, pescar en peceras, que eso no es bíblico por ningún sitio. Pero el Señor me ha dicho, el Señor me lo ha puesto en el corazón. No, no puede ir en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser nuestra luz y nuestra guía. Y el matrimonio tenemos que defenderlo. Tenemos que explicarle a nuestros jovencitos que no hay cosa más hermosa. Que no le metan en la cabeza esos nubarrones de que prácticamente va a ser infelices, pero claro, es que por desgracia lo que tienen a su alrededor están viendo eso. Padres que se lanzan los trastos a la cabeza y dicen, a mí no me pasará lo mismo. A mí no me pasará lo mismo. Y es muy triste. Tenemos la obligación, hermanos, de seguir la palabra de Dios, sus mandamientos y tener ese compromiso. El mundo nos mira. Somos la luz del mundo. Y tenemos que dar ejemplo. La violencia que se llega aquí en esta fiesta, yo le voy a sacar una especie de sentido paralelo. No voy a decir místico, pero voy a decir paralelo. Herodes representa al príncipe de este siglo, el que manda, el que gobierna, el que dirige los destinos. Tiene por esposa a la vanagloria, y cuya hija baila y se mueve alrededor de nosotros, que es la falsa ciencia, la falsa razón, induciéndonos a movernos en un sentido o en otro a los destellos y falsas luces que produce. Decapitan la razón, separando a Cristo de todo conocimiento, de todo ámbito, de toda área. Hemos quitado a Cristo de las escuelas, lo hemos quitado de la ley, lo hemos quitado de nuestro hogar y lo hemos quitado de nuestra vida. Y cuando pasa lo que ocurre, le echamos las culpas a Él, porque Dios permite estas cosas, si previamente lo has echado de tu vida. Y Cristo, aunque muchos digan que eso no es ciencia ni es razón y lo pongan como quieran, la palabra de Dios en Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Si el arco iris tiene 7 colores, es porque el Creador ha dicho que tenga 7 colores. Podría haber tenido 12, 13, 14, 22. Lo que tú estudias y que tú dices que es ciencia demostrable, es lo que Dios ha hecho. Y aquí el Creador, el Señor Jesucristo, quien sustenta todo el mundo con la palabra de su poder, ni siquiera ejerce manualmente, es toda la deidad, toda la plenitud de la deidad en él, la ha descabezado. O sea, separado. La razón no tiene nada que ver con Cristo. Totalmente incompatible. O la ciencia es totalmente incompatible con la palabra de Dios. Ni siquiera se han molestado en comprobarlo. Y esto lo hacen ante los ojos de todos los políticos y del ámbito religioso, es decir, los influencers de nuestra sociedad. Eso es un poco así la imagen que veo también de esta porción de las Escrituras. Y luego, en sentido también evangelista. Herodes escuchaba a Juan de buena gana y lo respetaba, pero no hizo caso. ¿Sabéis que después, más tarde, curioso, su sobrino nieto, porque él tuvo hijos no con Herodías, pero sí con la otra mujer, su sobrino nieto
era Herodes Agripa. El que Pablo estaba encadenado delante de él y estaba predicando el mensaje y se espantó Agripa y dijo, uy, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Os suena el pasaje? Por poco me persuades. Este era familiar también. Y hizo lo mismo que su tío abuelo. Por poco. Y Pablo dijo, quiera Dios que por poco, por mucho, pero que puedas escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. No, es decir, qué trágico es si las palabras de Dios simplemente en nosotros no producen nada. Y debemos pedir al Señor que Él esté en nuestras decisiones. Mirad, entiendo que Pilatos, entiendo que este rey no le dio tiempo a reaccionar. Fue presa de su propio poder, de su propio, lo que él había gestionado, a todo alrededor que tenía, y no supo manejar aquello. Pero el creyente siempre tiene que tener todas estas situaciones previamente en manos del Señor. Señor, dirige mi vida, dirige mis decisiones. Y el Señor no se olvida. Yo creía que manejaba mis destinos en cierta ocasión, que dije una frase lapidaria, que es, señorita, ¿tiene Tipex? Les explico. Yo había terminado de las oposiciones en Madrid, había aprobado, me quedé en número 10, y al día siguiente tienes que acudir al ministerio, cuando era el ministerio en toda España, y llenar una especie de pliegos de centros posibles para el destino que tú quieras. Y numerabas del 1 al 40. Pues yo quería primero Murcia. El segundo, pues, oye, el que más cerca, Albacete, tal, no sé cuánto, pues, pum. El segundo lo puse Madrid, porque tiene también, para uno que quiera seguir estudiando, muchas oportunidades. Y yo ahí estaba ejerciendo el poder y control de mi vida, ¿no? Pero el Señor tiene sus cosas muy entrañables. Yo llego, y aquí era un pliego así trístico, así de grande, folio 3. Lo dejo y le digo a la muchacha que estaba ordenando BOEs, que entonces era de papel, que ya no nos acordamos, y estaba con una escalerita y de espaldas a mí poniéndolos allí. Y digo, ¿dónde dejo esto? Dice, ahí mismo en el mostrador. Entonces yo hago así, porque aquí hay un mostrador y una mesa ahí. Y al dejarlo, veo que uno había puesto en primer lugar Melilla. Y entonces yo digo, pienso y lo digo en voz alta, soy así de tonto. Digo, ¿quién será el tonto que se va para Melilla? Y la muchacha, sin ni siquiera volverse, dice, no es tonto, sino tonta, y no será tan tonta cuando allí pagan dobles. Y de ahí viene la famosa frase, señorita, ¿tiene Tipex? Y yo corregí. Este acto que tú crees que eres consciente de tu vida, no fue así. Fue a respuesta de 3 oraciones, de 3 hombres. Uno de ellos, el pastor que había en Melilla. Otro, mi suegro. Y otra, mis propias oraciones, porque yo siempre pedí desde que tenía uso de razón 18 años, yo por entonces contaba con 24, por la mujer de mi vida, por la compañera de mi vida. Pero resulta que cuando llegué a Melilla, yo no quería quedarme en Melilla, yo solamente quería hacer 1 año más las prácticas, que eran 3, y después volverme, estaba soltero, y como no quería quedarme en Melilla, dejé de orar por la mujer de mi vida. No vaya a ser que el Señor me la saque entre de Melilla. Y allí conocí a mi mujer. Entonces, el Señor hace los destinos, pero no se olvida de tus oraciones. Mira, había un rey que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero el copero, estamos hablando de Esdras, era el cargo más importante que podía tener un rey, porque era el que veía el rostro al rey todos los días y en paños menores. Era el que no tenía que salirse de espaldas cuando salía de la habitación. Era el que hablaba y consultaba las cositas más cercanas al rey. Conocía al hombre, no a la grandeza del rey. Pues el rey le pone en un compromiso, le hace una preguntita. Y con respecto a su papel también, y dice, entonces oré al rey de los cielos y dije, y le respondí al rey. Es decir, una oración de 2 segundos, pero ya hizo una oración. Y el Señor tiene muy en cuenta
nuestras oraciones, nuestras peticiones y la de nuestros padres también. Porque yo creo que somos la respuesta también de las oraciones y las decisiones. Yo sé que mi padre oraba por mí porque una de las veces, arriba que él tenía la cámara en una azotea cubierta, pues encontré una listita de oración y allí estaba mi nombre. Entonces, creo que el Señor ha dirigido mi vida, soy consciente. Sé que han habido muchas oraciones por medio, soy consciente. Y esa es la enseñanza, de que tenemos que poner todo esto en manos del Señor. Aquí a este hombre no le dio tiempo. Este hombre, cortarle la cabeza. Pilatos, yo no quiero saber nada, yo me quito de en medio, pero tenía poder para librarlo. Y eso lo tuvo toda su vida. Fue una decisión que le pesó toda su vida. Pero yo hablo de decisiones con respecto a Cristo que pueden tener consecuencias toda tu vida y el más allá. Si no escuchas la voz de Cristo, si no aceptas a Cristo, la obra de la cruz, que Él ha perdonado tus pecados, si no le das paso a Cristo a tu corazón en tu vida, puedes lamentarlo toda la vida y toda la eternidad. Entonces, las decisiones tienen su peso aquí y su eco en la eternidad. Y son importantes. Y tenemos que pedirle al Señor que Él tome el control de nuestra vida. Dejémoslo todo en sus manos. Pero no podemos resistir mucho, porque si resistimos mucho, la conciencia se nos puede endurecer y no afectarnos. Y creo que a este hombre algo le pasó también, porque más tarde, en Lucas, si vamos a Lucas y con esto acabo, Lucas 23, 8, aparece de nuevo este hombre. Lucas 23, 8 y 9, cuando Jesús estaba ante Pilato, Pilato dice, no es problema mío, esto es de los judíos, de su religión. Y mira por dónde, pues por congraciarse con su enemigo, que era Herodes. Este era el mismo Herodes, el Antipas, del que estamos hablando. Ten en cuenta que lo que estamos hablando es 3 años antes. Cristo tiene un ministerio de 3 años. Cuando encarcelan a Juan, empieza Cristo su ministerio. O sea, habían pasado 3 años. Y entonces dice el versículo 8 del capítulo 23 de Lucas, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Cristo nada le respondía. Es decir, si tú estás marcado por lo que ocurrió con respecto a lo que hiciste, mataste a un profeta, y ahora tienes al seguidor, porque mataste al precursor, y ahora tienes... Lo único que quiere verle es milagritos. He oído que has dicho que me puedes convertir esta copa de agua en vino, que tú hacías esas cosas, o podías hacer esto, y Dios no está para esas cosas. ¿Cuánto han retado a Dios en cosas absurdas? Pues si Dios existe, que se levante esto en el aire, ¿no? O que me mate, o que no podemos tentar a Dios de esa manera. Y fíjate, en esta ocasión fue el Señor que se negó a hablarle. De tanto endurecer, el Señor después actúa. ¿Os acordáis de las 10 plagas de Moisés? Decía, y Faraón endureció su corazón. La segunda, y Faraón endureció su corazón. Las 3 últimas, ¿sabéis cómo acaba? Y Jehová endureció el corazón de Faraón. Ya no tiene remedio. Mira, el pecado imperdonable que menciona la Biblia es la incredulidad. Porque si tú no crees, no le das el poder a Dios para salvarte tu vida, Él no te va a obligar. Y si no crees en el Señor Jesucristo, es el pecado imperdonable. Él no puede hacer nada contra eso. Él respeta tu voluntad. Así que antes de que el Señor pueda callar o cerrar su boca, como le pasó con este hombre que no tuvo ya más perdón,
pues hay que tomar la decisión correcta. La decisión correcta. Y que puedas decir, como 1 Juan 5:20, el Señor Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para que sepamos que estamos en el verdadero, con seguridad, que estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro, no te lo puedo decir. Nuestra decisión tiene que ser por Cristo, verdadero Dios y vida eterna. Y en esto estamos seguros. Y ha venido para darnos conocimiento para que estemos seguros. Y el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.